moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to raise. Stand up, stand up, stand up, stand up, everybody. Yeah, the praise goes up, his presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in this glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship him. Hey, there's nothing like him, nothing like him. We weren't made to worship him, we were born to praise the King. Hey, hey, give him all the praise. De ayuda, ¿verdad? ¿A quién le gusta ayudar aquí, hermanos? Amén, hermanos, qué bueno, porque sabemos que el Señor nos bendice cuando nosotros bendecimos a otros hermanos, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos esa oportunidad y que en esta iglesia hay esa cultura de ayudar a otros, porque esas despensas que ustedes traen o ese kilo de bendición, pues sirve para bendecir a algunas familias, ¿verdad? Que a nosotros no nos quita mucho, pero que es de mucha ayuda para otros hermanos. Entonces, los que no, o los que se han perdido de hacer esto, hermanos, yo los invito a que podamos traer un kilo de bendición y que podamos bendecir a otras familias. Amén. Y agradecemos a los que lo hacen constantemente. Amén. Que Dios ha puesto en su corazón eso de poder ayudar. Y bueno, hermanos, vamos, bueno, les quiero dar como aviso, ¿quién va a ir al concierto donde viene Marcela Gándara? ¿Ya están listos? Amén. ¿A quién ya le dieron sus boletos? Amén. Los que todavía, bueno, que se anotaron y que no les han dado sus boletos, hay que acercarse con la pastora para que les dé sus boletos. Amén. Y es una oportunidad también, hermanos, para invitar a alguien a quien queramos compartirle, porque a través de la música, a través de la alabanza, el Señor toca los corazones también. Amén. Entonces es una buena oportunidad y pues no faltemos ya los que tenemos nuestros boletos, no faltemos al concierto. Amén. Y bueno, pues vamos a pasar, hermanos, ahora ya alabamos, ya adoramos, que es hermoso, ¿verdad? Pero ahora viene el alimento espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cuántos están listos para la palabra? Amén, amén, hermanos. Pues hoy, esta mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a nuestra pastora, a nuestra amada pastora. Entonces, ¿qué les parece si recibimos a la pastora con un aplauso? Y que sea de mucha edificación esta palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Dios. Gracias a todos. ¿Por qué no extienden su mano y me bendicen? ¿Ven? Digan conmigo, Espíritu Santo, que la pastora hable tu verdad, que esté bajo tu poder y bajo tu autoridad para hablarme lo que necesito escuchar de parte tuya. Amén. Muchas gracias. Amén. Pues, ¿quién sabe cómo se llama? Los niños, por favor, si me ayudan. Gracias, chicas. Los niños pueden salir a su salón, por favor. Ahora sí nos repartimos en los 2 saloncitos, así que muchas gracias a los pequeñitos y al ratito los esperamos aquí de vuelta. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Así que, ¿quién sabe de qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, díganme, ¿cómo? Viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque podemos entender que en el Antiguo Testamento no estaba
como en cada persona el poder del Espíritu Santo, sino esto vino a darse hasta que vino el Señor Jesús y dijo, les conviene que me vaya porque les enviaré un consolador. Pero en el Antiguo Testamento se movían los profetas bajo el poder del Espíritu de Jehová, ¿verdad? Del Espíritu de Dios, que Él escogía para quienes estuvieran ese poder en ciertas personas que eran ocupadas por Dios como instrumento para hablar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, somos entendidos ahí de que en ese momento, en el Antiguo Testamento, no estaba la presencia del Espíritu Santo en todas las personas, ¿no? Sino que era muy, muy especial en el momento en que Dios decidía a quién. Pero Dios nos hace una promesa, y en Ezequiel 36:26, si ya lo tienen, díganme amén, dice, Dios nos hace una promesa y dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, que les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Nosotros podemos entender, ¿verdad?, que veníamos del pecado y estábamos muertos espiritualmente. Sí lo podemos entender porque teníamos vida y no conocíamos de Dios, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por tanto del Espíritu de Dios nos dio un cuerpo y nos depositó en un alma para que ahí Él nos dio de su Espíritu. Por eso somos a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí hay una promesa muy importante donde dice, les daré un nuevo corazón. Es decir, el nacimiento espiritual de nueva cuenta cuando aceptamos a Jesús, cuando nos bautizamos en aguas, cuando somos bautizados en el poder del Espíritu Santo, nuestro espíritu hombre, el que nos dio Dios como a imagen y semejanza de Dios, nace de nuevo. Y cuando recibimos a Cristo, nos recibimos a ese consolador que Dios prometió. Entonces imagínense esto. Imagínense en nosotros en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu es el espíritu hombre que Dios nos dio. Entonces, ¿quién conoce las cosas del hombre? El espíritu del hombre que Dios nos dio. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, ¿dónde creen que Él se posa? En el espíritu hombre, porque se ensancha. Entonces el poder del Espíritu Santo viene a trabajar con nosotros y es lo que recibimos como poder. ¿Cuántos hemos escuchado cuando el Señor Jesús nos dice, y les doy poder? Ese poder del Consolador ahora está en nosotros, en todos nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Juan 3:6, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos llamados a andar en el Espíritu, pero ¿cómo, verdad? Si andamos en la carne, ¿sí o no? Esa parte de nuestro entendimiento tiene que ser renovada cuando entendemos el trabajo que hizo el Señor Jesús en la cruz por ti y por mí. Quienes no entendemos el trabajo de la cruz, no logramos entender el poder que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo, porque estamos entendiendo con una mente humana. Dice en Romanos 8, 10 y 11, nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? De la justicia, es decir, del trabajo que el Señor Jesús hizo en la cruz y que entonces por ello, por la fe, yo recibo el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora ¿en dónde? En vosotros. Amén. Debemos ir entendiendo parte por parte para no confundirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos escritos desde el principio de todas las cosas. Dios nos pensó, Dios nos dio un cuerpo, Dios nos dio un alma y nos dio de su espíritu para hacer imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Pero como venimos de una naturaleza pecaminosa, venimos con un espíritu, cuando eres bebecito, pues no conoces del bien y el mal, ¿verdad? Entonces hasta que creces, tú comienzas a tomar tus libres decisiones, si tienes la fe para ponerla en Dios o la pones en otras cosas. Por eso es que muchos desviamos nuestro camino y nos vamos hacia lo que nos ofrece el mundo y no lo que nos ofrece Dios. Por eso es muy importante el libre albedrío para Dios. No somos títeres de Dios, sino Él nos da el libre albedrío para tomar decisiones sabias en Dios y hacer todas las cosas que van a traer victoria a nuestras vidas, ¿verdad? Por eso a veces andamos cabizbajos, andamos decepcionados, porque tomamos decisiones en nuestra carne que nos reflejan a que se vean malas decisiones y que después nosotros no podamos comprender por qué estamos atravesando todo ello si tengo a Dios en nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos ser entendidos en que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Quién lo entiende esa parte? Amén. El Espíritu de Dios ya mora en nosotros porque hemos recibido a Jesús, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, por tanto es una persona que tiene pensamientos, que decide, que tiene autoridad, que nos instruye, que nos cuida, que nos da consejos, que nos redarguye nuestro corazón, que dice que nos muestra todas las cosas, que nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Dónde están todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó? En la palabra. Y si no la leemos, ¿cómo creen que el Espíritu nos va a recordar lo que no leemos? Es como cuando a tus hijos tú les enseñas algo y si ellos no recuerdan lo que tú les estás enseñando o si no recuerdan la tabla del 7, ¿cómo van a pasar su examen? Si no la recuerdan. Es decir, que tenemos que estar metidos en la palabra para poderle dar lugar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, yo leo la palabra, me fundo en la palabra, en los dichos del Señor, con tu poder, yo me muevo y entonces tomo decisiones con sabiduría. Pero muchas veces es muy importante que a veces ni siquiera tomamos en cuenta al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos levantamos, gracias Dios, y ¡fui! Ni del Espíritu Santo ni te acordaste, ¿sí o no? Entonces es muy importante tomar en cuenta al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque ese es el poder divino de Dios, es el poder dinámico que Dios nos dio en nuestras vidas para poder hacer su obra y también para poder ser entendidos en la palabra de Dios. La misión del Espíritu Santo es dar testimonio del Padre, del Hijo y de Él mismo a nosotros mismos, a nuestro espíritu, recordarle de dónde venimos. Dice el Espíritu que Él viene y es como el viento, no lo podemos ver, así como el viento no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Tú sabes que el poder del Espíritu Santo está en ti. Mucha gente quiere sentir algo, pero no es sintiendo algo que tu fe se va a conectar. Tu fe se va a ensanchar por tu confianza en Dios sin ver quién es Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, si somos entendidos de que tenemos el poder del Espíritu Santo, Él nos va a purificar y nos va a santificar. Porque, ¿qué es lo que Dios desea cuando nos dice que nosotros nacemos de nuevo? Pues Él lo que quiere es que dejemos las obras de la carne, ¿sí o no?
Por eso hay todo ahí, todo un, ¿cómo le dice el pastor? El carnómetro. Todas las obras de la carne nos oponen a Dios. Todas las obras de la carne no nos llevan a ser íntegros delante de Dios. Es decir, que Dios lo que quiere con el nuevo nacimiento es que podamos ser entendidos, que entendamos que el Espíritu Santo nos va a santificar, nos va a purificar, de tal manera que vamos a ser entendidos en el Espíritu de nuestra nueva naturaleza. Y entonces de nuestra nueva naturaleza vamos a dar testimonio a las demás personas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos entendiendo lo del Espíritu? Es importante entender la presencia del Espíritu y conocer que el Espíritu Santo nos da dones. ¿Sí o no nos da dones? ¿Y a quién se los da? A quien Él quiere, ¿verdad? ¿Y cómo crees que te va a dar algo a alguien si no te conoce? O si no lo tomas en cuenta, o si no le das el lugar de honor en tu vida. Cuando algo pasa en los trabajos, que cuando una persona es solícita en su trabajo, y no solamente entra a un horario y sale a un horario, sino siempre tiene esa solicitud de agradar al jefe y de hacer algo más, de decirle estoy dispuesto, ¿no? Como aquí los servidores de la iglesia, que siempre, ¿qué más, pastor? Ya nos podemos ir, se le ofrece algo más, siempre hay una disposición y son personas solícitas. Cuando hay personas solícitas, pues el jefe en un trabajo te va a dar un aumento o te va a subir de escalafón, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está viendo tu manera de cuidar todo lo que es de él y él va a procurar que tú seas ese buen mayordomo y que él te dé muchos beneficios, ¿sí o no? Entonces, y te equipa. A muchos les dan carros en su trabajo, les regalan camionetas, ¿sí o no, José? A muchos les dan cosas, les dan bonos. ¿Por qué? Porque eso es una manera de compensar. Ahora imagínense que el Espíritu Santo tiene mayores regalos para nosotros y que lo podemos ver como esos dones maravillosos. ¿Cuántos dones hay que el Espíritu nos puede dar? Son 9, ¿verdad? Los dones del Espíritu. 3 dice que se reflejan que son los dones del Padre. 3 que son los dones del Señor Jesús. Y los dones del Espíritu Santo, ¿cuáles se imaginan ustedes que son? ¿Ustedes cuáles creen que son los dones del Espíritu Santo? La diversidad de lenguas, la interpretación de lenguas y el discernimiento de espíritus. Esos son los 3 dones que se refieren o referidos hacia el Espíritu de Dios. Ahora bien, imagínense que tenemos esos dones maravillosos y que podemos ejercer y que en la medida que vayamos avanzando con Dios y en la medida que le demos el honor al Espíritu Santo, ¿a poco no desean tener el don de la sanidad? El don de hacer milagros, el don de sanar, el don de hacer señales y prodigios. ¿Qué hacía el Señor? Multiplicaba, ¿verdad?, los alimentos, sanaba. ¿Y qué dice? Cosas mayores harán ustedes de las que yo hice, porque Él vino en un tiempo corto y la extensión del Espíritu Santo ya se prolongó con nosotros. Hace más de 2000 años que vino el Señor Jesús y que la promesa del Espíritu Santo llegó hace más de 2000 años. Esta es la era del Espíritu Santo. ¿Y cuántos andamos afligidos? ¿Y cuántos andamos con quejas? ¿Y cuántos andamos con temores, con miedos? ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta al mover espiritual de las tinieblas y luego queremos venir rápidamente corriendo con Dios. Las cosas no son así. Las cosas son que de lo que yo recibo no lo puedo dejar ir, no lo puedo apagar. Si ya recibí el poder del Espíritu Santo, yo lo tengo que enaltecer en mi vida, darle el honor para que el Señor me lleve a más y que aún mayores dones, sabiduría, dice el Señor, que pidamos, ¿verdad? Y nos será dada en abundancia. Pero ¿cómo lo hacemos si no tomamos en cuenta al Espíritu Santo para tener una relación poderosa con Él? Es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo purifica nuestro corazón de tal manera que ya no deseemos hacer lo malo.
porque venimos de una naturaleza pecaminosa. La carne siempre va a estar en contra del espíritu, ¿sí? Por eso a los niños pequeñitos, cuando están chiquitos, ¿qué hay que enseñarles? Todo le enseñamos que no, porque ellos no saben nada. ¿Y a poco no le dices, no hagas esto, no vayas para allá, no toques eso, no te pares, no te sientes? No, los queremos educar con un no, 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 no. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo vivir, ellos se mueven por sus emociones. Y ahí es cuando entra nuestra educación. Ahí es cuando nosotros en Cristo debemos ser muy entendidos en el sacrificio de la cruz. El Señor Jesús caminó la Vía Crucis. Es un camino que viene de Jerusalén hasta el monte Gólgota. Él caminó esa Vía Crucis y en eso Él cargó una cruz. Dice que en ese camino Él fue vituperado, fue escupido, fue maldecido, le gritaban, le decían, si tú eres Dios, sálvate de esta. ¿Cuántas cosas pasó el Señor Jesús? Camino a la cruz, pudo haberse desviado, pudo haber dicho ya no puedo, pero Él sabía que tenía un propósito y que era más glorioso el propósito que tenía el Señor Jesús que lo que Él estaba viviendo en su cuerpo y en ese tiempo. Así que yo te puedo decir, hermano, que tu vida tiene mayor propósito en Cristo Jesús que lo que ahora podemos estar viviendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te quiere llevar a más, te quiere llevar a caminar los caminos trazados por Dios para que podamos dar el fruto. ¿Cuándo damos fruto del Espíritu Santo? Pues cuando ya nos movemos en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Verdad? Amor, paz. Y entonces cuando tú te mueves en el poder del Espíritu Santo, el fruto de permanecer en ese poder va a dar fruto a los demás. Tú vas a dar el fruto y los demás lo van a ver. Tú dices, bueno, pero ¿por qué tiene paz si está pasando por estos problemas? Porque el Espíritu le está diciendo, tranquilo, que yo lo voy a resolver, pero es necesario que pases por esta prueba, porque vas a pulirte como el oro es pulido para poder pasar. Entonces nuestra fe va a ser probada siempre, siempre va a ser probada nuestra fe, pero ojo, no estamos solos. El poder del Espíritu Santo tiene el control sobre nuestro espíritu hombre y ahí es donde el poder de Dios opera. ¿Cuándo opera el poder de Dios en nuestras vidas? Cuando tú le das honra al poder del Espíritu Santo en tu vida, el poder de Dios baja entre el medio del espíritu hombre y el Espíritu de Dios, y ahí baja el poder de Dios cuando Él quiere hacer mayores cosas. Amén. Entonces nosotros necesitamos ser entendidos del poder de Dios que obra en nuestras vidas para poder dar ese fruto que es el amor, la paz, la alegría, la amabilidad, la bondad, la benignidad, la humildad, pero sobre todo dice el Señor que nos ha dado un espíritu de dominio propio, que no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Quiénes tienen miedo hoy? Tenemos un espíritu de dominio propio, que lo toma el poder del Espíritu Santo y que nos hace ser valientes ante cualquier circunstancia. El Señor Jesús hizo una promesa. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, es el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y dice, os recordará todo lo que yo he enseñado, ¿verdad? Es decir, que es muy importante que cuando recibimos el Espíritu Santo, le demos el honor que se merece en nuestras vidas, para que nuestra mente humana pueda comprender el poder de Dios y por eso nuestras oraciones espirituales o en el espíritu y nuestras oraciones en el entendimiento hagan un clic poderoso y podamos nosotros ser entendidos de las bendiciones que vamos a recibir a causa de lo que Dios está
haciendo en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que nosotros ya fuimos comprados a precio de sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, si somos entendidos en que ya tenemos un nuevo nacimiento que nos promete estar escritos en el libro de la vida, una vida eterna, la estás viviendo desde ahora, la vida eterna. Amén. No va a ser hasta que tú mueras y te vayas con el Señor, o que el Señor venga, nos arrebate y nos vayamos con el Señor. Desde ahora, en la medida que tú le das esa importancia, ese honor al Espíritu Santo, es en la medida que tú estás viviendo en el reino de los cielos. Hay un reino que te respalda y hay una vida eterna que estás disfrutando desde ahora. ¿Lo pueden creer? Amén. Y así tan serios. De verdad, créanle a Dios que Dios está haciendo cosas maravillosas. Efesios 4:30, hay algo que nos pide el Señor y nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, el Espíritu de Dios son las arras, es el sello de garantía de que tú tienes una vida eterna. Amén. Entonces, dale el honor al Espíritu Santo, porque vas a vivir una vida eterna, sí, pero tú tienes que saber que estás sellado para ello desde ahora, y que tú le tienes que dar esa libertad al Espíritu Santo de trabajar contigo, de trabajar en ti y de poder hacer cosas maravillosas, porque del Espíritu Santo son los ministerios, son la manifestación y las operaciones, porque Dios trabaja con eso en nuestras vidas. Por eso quien ocupa y quien, no sé, maneja el don de lenguas, es muy importante hacerlo, porque es un lenguaje espiritual, que es un lenguaje angelical, que lo conoce el reino, y que tú simplemente no sabes que estás orando, pero se está edificando tu espíritu, hombre. Entonces es muy importante que podamos practicar el don de lenguas para que todo tu ser pueda ser edificado y puedas moverte en el poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 15:13, nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros podamos entender todas estas cosas. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 2 estaban orando por ahí Bernabé, Saulo, uno de Cirene, estaban ahí orando, y les dice el Espíritu Santo a su oído, les habla en su mente? Cuando Dios nos habla aquí en nuestra mente, y dice: apártame a Bernabé y a Saulo. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, da instrucciones. Y también nos dice que la manifestación del Espíritu de Dios, pues la vimos en el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo y todos estaban hablando en lenguas, ¿verdad? Es una señal de la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero no es la única señal. Es una señal, sí, pero no es la única señal. Así que si le damos la honra a Dios, es muy importante que nosotros podamos entender lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Les voy a leer lo que dice en un resumen del poder divino de Dios en nosotros en la Biblia de Guerra Espiritual. Dice: el Espíritu Santo es la fuerza dinámica que equipa a una persona para servir. Dice: es también el poder del Espíritu Santo lo que da fuerza moral al hombre para poder tanto elevar como calmar el alma de un individuo que busca la piedad de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Cristo visiblemente operativo en una iglesia que tiene a Cristo como su cabeza. Amén.
¿Cuántas veces hemos visto aquí señales, milagros? ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo respalda este ministerio. Y así va a seguir, porque nosotros buscamos con sincera fidelidad a Dios y buscamos que el poder del Espíritu Santo sea manifiesto en nuestras vidas, y queremos llevar a toda la iglesia a que vivan ese poder del Espíritu Santo en una plenitud de sus vidas. Eso es muy importante, que ustedes lo quieran tomar, que lo quieran tener, que quieran disfrutar de esa parte. El objetivo de Dios, de un hombre regenerado en Cristo Jesús, quiere decir que ya se levantó nuestro espíritu, que estaba muerto, y que ahora tiene que volver a aprender todas las cosas. Por eso, con la ayuda del poder del Espíritu Santo en este tiempo, es más hermoso, más, ¿cómo les explico? Más edificante, porque nosotros recibimos el mensaje de la cruz, lo entendemos, pero debemos entender que el poder del Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer todas las cosas. Y no es que seamos títeres del Espíritu Santo, sino que dejemos que nos lleve a instruirnos de una mejor manera, con sabiduría celestial, y no con nuestra sabiduría humana, terrenal y diabólica, porque Dios es el que nos va guiando en todas las cosas. Amén. Las obras del Espíritu Santo, en Juan 16, 5, 11, si me ayudas, Alex, a tocar ahí bajito, por favor, dice, del 5 al 11 dice: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Le está hablando a sus discípulos. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero nos explica el versículo anterior y nos dice: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Muchas veces entendemos que Satanás nos recuerda nuestro pasado, ¿sí o no? Satanás es experto en recordarnos nuestro pasado para no permitirnos vivir en el presente continuo de Dios. Y nos está trayendo culpa y nos está trayendo muchas cosas. Pero ¿qué creen? Que al diablo hay que recordarle su futuro, porque Dios ya lo venció, y su futuro es arder en el lago de fuego. Así que cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, y ahí tú le vas a resistir y él huirá de ti. Así que es muy importante que tú le creas a Dios y que no te dejes amedrentar por el enemigo, porque él ya tiene los días contados y tú y yo tenemos vida eterna. Amén. Gloria a Dios, porque es algo que nosotros debemos entender y vivir en eso. Tanto el día de la resurrección como el día de Pentecostés ya es pasado. Así que vivamos en el poder de Dios en este tiempo. Va a haber un día donde vamos a sufrir el arrebato y donde la gente que no creyó va a vivir la ira de Dios. Por eso es nuestra obligación hablarle a todos los demás del poder de la salvación, del poder de la resurrección, del poder del vivir en el poder del Espíritu Santo, porque Dios es bueno. Dios quiere llevarnos a otro nivel espiritual. Hay un libro que me regalaron, que es muy hermoso ese libro, y se llama El Hombre Espiritual. Se los recomiendo para quien lo quieran leer. Es del autor de Watchman Nee, del autor de Autoridad y Sumisión. Y cuando tú entiendes que es mejor estar bajo la sumisión del Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo te va a engrandecer y te va a llevar a lugares y ocasiones
que ni tú mismo te imaginas. Así que es muy importante poder ser entendidos en el poder del Espíritu Santo. Colosenses 2:9, no lo van a poner, solo los quiero referir. Anoten esta cita para que la lean en su casa, pero léanla muchas veces, porque dice la palabra que toda la deidad de Cristo Jesús ahora mora en nosotros, en esa plenitud de Él. Es decir, todo lo que es el Señor Jesús, todo lo que es el Padre y todo lo que es el Espíritu Santo, ahora mora en nosotros. Amén. Porque aunque el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, toda la deidad de la plenitud del Padre y del Hijo ahora mora en nosotros. Amén. Eso a mí me emociona mucho porque es mucho poder. O sea, mi mente es finita y no alcanza a entender el poder. Pero por eso es que los demonios huyen cuando declaramos con autoridad lo que creemos. Cuando la autoridad se asienta en algo que tú estás declarando, ahí está la convicción y ahí está el poder de Dios. Hay ángeles que te respaldan, todo un reino te respalda y las cosas suceden en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que creerlo, tienes que entenderlo, tienes que quererlo vivir. El Espíritu Santo es ahora nuestra conciencia. El Señor nos dice, y les escribiré en su mente y en su corazón las tablas de la ley, mis mandamientos y mis estatutos. Pero decimos, ¿cómo sucede eso? Sucede a través del poder del Espíritu Santo, porque ahora Él es nuestra conciencia. Por eso Él nos redarguye, porque ahora esa es nuestra conciencia. Por eso nosotros debemos de pasar por la palabra todas las cosas. Cualquier decisión, buena o mala, que tengas que tomar, la pasas por la palabra y se convierte en una decisión buena, porque el Espíritu Santo te está empujando a hacer las cosas como convienen. Dios es tan hermoso. Es el Espíritu Santo es el poder divino de Dios actuando en tu vida y en mi vida. Amén. Entonces, yo quiero decirles algo, que un buen obrero debe observar a otro buen obrero y saber cómo podemos llegar a ser mejores obreros. Pero ¿quién nos va a llevar a ser buenos obreros? El Espíritu Santo. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Necesitamos dejarnos instruir por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que yo les quiero invitar a que podamos hacer un acto de honor al Espíritu Santo en esta hora. Quien quiera pasar y quien quiera tener una vida guiada por el Espíritu Santo, vamos a hacer una oración, y que a partir de hoy sea un compromiso con el Espíritu Santo de darle el honor en nuestras vidas. Ese honor que tú tal vez no lo entiendas, pero por el simple hecho de hacerlo por fe,